Imagina que estás perdido en el océano Antártico y cometes el error de mirar hacia el agua bajo tus pies. Podrías pensar que lo único que verías serían pequeños peces o nubes de diminutos plancton, pero lo que realmente hay ahí abajo es mucho más aterrador. Arañas con patas más largas que las de un perro caminan por el fondo marino. Medusas con tentáculos más largos que ballenas flotan lentamente, y hasta los peces más normales parecen versiones gigantes de sí mismos. Y sí, todas estas criaturas existen. El ambiente helado ha permitido que la evolución se salga completamente de control. Este es el mundo del gigantismo polar, un fenómeno que la mayoría desconoce porque solo ocurre en los océanos más fríos del planeta. Uno pensaría que, en un lugar donde todo se congela y hay tan poca comida, los animales se harían más pequeños para conservar energía. Pero sucede justo lo contrario. En esta región todo se vuelve una versión extra grande de sí mismo. ¿Por qué ocurre esto? Para entenderlo, veamos el ejemplo más evidente: el calamar colosal. Muchos piensan que su tamaño se debe al gigantismo de las profundidades, pero no es así. Este calamar vive casi exclusivamente en las aguas gélidas que rodean la Antártida, nadando en temperaturas cercanas o incluso menores a los 0 grados Celsius. A pesar de la salinidad que impide que el agua se congele, sigue siendo un frío extremo, y los calamares tuvieron que adaptarse. Son una especie de calamares de cristal, normalmente transparentes, pero en este entorno cambiaron su cuerpo translúcido por una carne espesa que les da aislamiento. Su piel rojiza absorbe la poca luz disponible en lugar de reflejarla, haciéndolos prácticamente invisibles para sus presas. A esa temperatura, el agua contiene mucho más oxígeno que el agua cálida. Como los animales grandes necesitan más oxígeno para sobrevivir, el frío elimina esa limitación. Durante millones de años, esa abundancia impulsó la evolución de calamares de cristal hasta convertirlos en gigantes colosales. Además, los cuerpos grandes almacenan mejor el calor y la energía, lo que forzó su crecimiento como única forma de supervivencia. El gigantismo polar no solo afecta a los calamares. Las arañas marinas normales miden apenas unos centímetros, pero en el océano Antártico pueden superar los 60 centímetros de diámetro. Respiran a través de sus patas, y al haber tanto oxígeno en el agua, éstas crecieron enormemente. Caminan como zancudos sobre el fondo, atravesando esponjas y corales, y se alimentan perforando estrellas de mar para succionar su interior. Pero esas estrellas de mar también son gigantes, algunas con más de 50 brazos y una longevidad de hasta 40 años, frente a los 5 que viven sus parientes de aguas cálidas. El mismo efecto creó a la medusa melena de león, el animal más largo del planeta, incluso más que la ballena azul. Si se compara con medusas de aguas templadas, la diferencia de tamaño es abismal. El exceso de oxígeno y el metabolismo más lento permiten que estas criaturas crezcan descomunalmente. En el agua fría, el metabolismo se reduce drásticamente, lo que hace que los cuerpos grandes sean más eficientes, consumen menos energía. Además, los océanos polares son extremadamente estables. La temperatura casi no cambia, la presión es constante y los depredadores son escasos. Nada obliga a las especies a ser pequeñas o veloces, así que pueden permitirse ser enormes y lentas, como el calamar colosal. Sin embargo, este fenómeno solo afecta a los animales de sangre fría. Los de sangre caliente, como los osos polares o los pingüinos, son grandes por otra razón: la llamada regla de Bergman. En climas fríos, los cuerpos grandes pierden calor más lentamente, lo que les permite conservar energía, pero no pueden crecer indefinidamente, porque necesitan más alimento para sostener su temperatura. Incluso el plancton tiene sus versiones gigantes. Los copépodos antárticos pesan hasta 10 veces más que los tropicales y pueden verse a simple vista. Pero no todas las especies siguen esta tendencia. Algunas, como ciertos peces de hielo o caracoles marinos, son más pequeñas que sus equivalentes en aguas cálidas. Un caso raro conocido como enanismo polar. En entornos donde la comida escasea gran parte del año, ser pequeño permite alcanzar la madurez más rápido, reproducirse antes y sobrevivir a los periodos de hambre. El frío también ralentiza la evolución misma. En los mares antárticos,
Los procesos químicos y reproductivos son tan lentos que una sola generación puede tardar décadas. Muchas especies actuales son casi idénticas a sus antepasados de hace millones de años, verdaderos fósiles vivientes congelados en el tiempo. Pero esa estabilidad que permitió su existencia también los hace vulnerables. Si el agua se calienta, pierde oxígeno, el metabolismo se acelera y los cuerpos grandes dejan de ser una ventaja. Estas criaturas, diseñadas para la estabilidad, comienzan a morir sofocadas por su propio tamaño. Ya se ha observado que las arañas marinas antárticas están reduciendo su tamaño en zonas más cálidas. Y si el calentamiento continúa, los calamares colosales podrían desaparecer por completo. Son reliquias vivientes de otro mundo, testigos de una evolución moldeada por el hielo. Y aunque jamás querríamos encontrarnos con una de estas criaturas frente a frente, es triste imaginar que pronto podrían extinguirse. Porque cuando el océano se congela, la vida no muere, solo se vuelve gigantesca. Gigantismo polar es uno de los fenómenos más impresionantes y enigmáticos que la naturaleza ha desarrollado. En los rincones más fríos y hostiles del planeta, donde la oscuridad reina y el alimento escasea, la vida no solo ha sobrevivido, sino que ha crecido hasta dimensiones colosales. Lo que para nosotros parece una contradicción, que en el frío extremo los animales sean más grandes en lugar de más pequeños, es en realidad una demostración del ingenio de la evolución. En las profundidades del océano Antártico, criaturas que alguna vez fueron diminutas se transformaron en verdaderos titanes. Los calamares colosales, las arañas marinas del tamaño de un perro, las estrellas de mar con decenas de brazos y las medusas más largas que una ballena azul, son solo algunos ejemplos de cómo la vida puede desafiar las leyes de lo posible. Todo esto sucede gracias a un conjunto de condiciones únicas. El agua helada que retiene más oxígeno, la lentitud del metabolismo, la estabilidad del ecosistema y la casi total ausencia de depredadores. En ese equilibrio perfecto, los animales no necesitan moverse rápido ni esconderse, sino resistir. Su tamaño se convierte en su mejor escudo. Pero esa grandeza no es eterna. El mismo equilibrio que permitió su existencia durante millones de años ahora se tambalea. A medida que el cambio climático calienta los océanos, el oxígeno disminuye, el metabolismo se acelera y los cuerpos gigantes se vuelven una carga. Estas criaturas, que fueron moldeadas para un mundo estable y helado, simplemente no pueden adaptarse a la rapidez con que el planeta está cambiando. Las arañas marinas comienzan a reducir su tamaño, y los calamares colosales, esas leyendas vivientes de las profundidades, podrían desaparecer sin dejar rastro. Pensar en ello es casi poético. Estos gigantes son como ecos de una tierra antigua, vestigios de un tiempo en que el hielo era el amo y la vida avanzaba a un ritmo tan lento que parecía eterna. Han permanecido casi inalterados durante millones de años, congelados en el tiempo, perfeccionados por un entorno que no cambia. Pero ahora ese entorno se derrite, y con él se derrite también su historia. El gigantismo polar nos enseña una lección profunda. La fuerza no siempre garantiza la supervivencia, y hasta las criaturas más grandes pueden ser vulnerables cuando el mundo que las sostiene deja de existir. Cada calamar colosal, cada medusa de melena de león, cada estrella de mar gigantesca es una advertencia silenciosa sobre el delicado equilibrio de la vida en la Tierra. Quizás nunca veamos una de estas criaturas cara a cara, pero su existencia y su posible desaparición nos recuerda que la verdadera maravilla del planeta no está solo en su tamaño, sino en la fragilidad del ecosistema que lo hace posible. Y tal vez, si aprendemos algo de estos colosos del hielo, sea que la vida no se rinde ante el frío, solo se vuelve gigantesca para resistirlo.